Mucho gusto, mi nombre es Diana Montoya, soy ortopedista, especialista en el área de pie y tobillo. Hoy voy a hablar con ustedes acerca de este tema que es muy frecuente en la práctica deportiva, los esguinces y la consecuencia e inestabilidad crónica del tobillo. Entonces, la importancia de este tema radica en que los esguinces son una de las lesiones más frecuentes dentro de la práctica deportiva. Si vemos en los futbolistas, la mayor parte de lesiones se presentan en los miembros inferiores, entre el 68 al 88%, y de estas las lesiones más frecuentes son los traumas del tobillo en general, y la principal son los desgarros de los isquiotibiales, y la segunda en frecuencia son los traumas en el tobillo. La importancia de los esguinces y de su tratamiento adecuado es que un esguince puede desarrollar inestabilidad crónica del tobillo en cerca del 30% de los pacientes que han sufrido esta lesión. Recordemos un poco de anatomía. Entonces, la articulación del tobillo, recordemos, es una articulación en forma de bisagra que se compone por la unión de la región distal de la tibia y el peroné, formando una mortaja que articula con el astrágalo. Esa articulación tiene movimientos entonces en el plano sagital en planta y dorsiflexión, y su estabilidad depende de unas estructuras estáticas que son los ligamentos. Tenemos un complejo ligamentario lateral, que es el que más frecuentemente se lesiona en los esguinces, compuesto por el ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y peroneo calcáneo. Y en la parte medial de la articulación encontramos el complejo ligamentario deltoideo con sus haces profundos y superficiales. La unión de la tibia y el peroné también tiene, esa mortaja la estabilidad está dada por los ligamentos de la sindesmosis, que están compuestos por los ligamentos tibio-peroneo anterior, tibio-peroneo posterior y los ligamentos de la sindesmosis. También tenemos unos estabilizadores dinámicos, como son los tendones que rodean esta articulación, y en especial los tendones peroneos, que se encuentran en la región lateral del retropié y discurren por la cara lateral de la pierna, van localizados en la región posterior del peroné, dan la vuelta en la punta del peroné y tienen su inserción distal en los huesos del pie. Los mecanismos de lesión de los esguinces pueden ser de tres tipos. La principal lesión se produce con traumas en inversión, como vemos del 70 al 91% de los casos, y estos mecanismos generan lesión en los ligamentos laterales del tobillo. 5% de los esguinces se generan con mecanismos de trauma en eversión, que estos comprometen los ligamentos mediales, y el 10% de los esguinces comprometen los ligamentos de la sindesmosis tibio-peronea. Cuando estamos enfrentados a un paciente que ha tenido o un jugador que ha tenido un esguince durante su práctica deportiva, en el estudio y en la evaluación de este paciente debemos evaluar varias cosas. Una de ellas es tratar de establecer o identificar el mecanismo de lesión del esguince, porque esto nos va a orientar sobre qué estructuras anatómicas pueden haberse lesionado y sobre en qué áreas debemos priorizar el examen físico del paciente. También debemos evaluar si este paciente ha tenido antecedentes de esguinces previos, porque esto puede dejarnos un déficit propioceptivo y en el control neuromuscular, que puede ser la razón de los esguinces recurrentes y que debe ser indispensable manejar en el protocolo de rehabilitación. Debemos evaluar la posibilidad de apoyo del paciente después de la lesión y durante la evaluación clínica. Para esto también nos basamos en unas reglas de Ottawa. Estas reglas de Ottawa miden el apoyo mínimo de 4 pasos después de la lesión o durante la valoración clínica del paciente, y evalúan desde la parte clínica la presencia de dolor en la región distal, o sea, en la región de los 6 últimos centímetros del maléolo medial en su parte posterior, los 6 últimos centímetros del maléolo lateral, el dolor en la palpación de la base del quinto metatarsiano o la presencia de dolor en la palpación de la tuberosidad del navicular. Estas reglas son muy sensibles en predecir, cuando son positivas, en ayudarnos a sospechar
que aparte del esguince, este paciente o esta persona lesionada podría tener una fractura asociada al trauma. Cuando estas pruebas son negativas, menos del 1%, existe menos del 1% de posibilidad que este paciente pueda tener una lesión asociada al trauma. En los esguinces o lesiones de la sindesmosis, o también llamados esguinces altos del tobillo, es importante que evaluemos o investiguemos en el interrogatorio el mecanismo de trauma, porque ellos se presentan con traumas en rotación externa del pie mientras se encuentra el tobillo en una dorsiflexión. Esto pone en estrés los ligamentos de la sindesmosis y estas lesiones pueden ir simplemente desde un esguince a una inestabilidad franca de la sindesmosis sin lesión en la parte ósea. Entonces, indispensable hacer una palpación en la región distal, en la unión tibio-peronea distal, también una palpación en la región proximal de la pierna, porque las lesiones de la sindesmosis pueden acompañarse de fracturas en la región proximal del peroné que consolidan la lesión de Maisonneuve. Ahí existen unas pruebas diagnósticas en el examen físico que nos ayudan a aumentar esa sospecha clínica de una lesión de la sindesmosis, como son la prueba de compresión, que la realizamos como muestra esta imagen, una compresión sobre el tercio medio de la pierna en la unión tibio, una compresión sobre la tibia del peroné, y esto genera dolor en la región distal sobre la sindesmosis. Acá esta zona. La prueba de rotación externa, que la podemos hacer de dos formas, una con el paciente sentado, manteniendo el tobillo en dorsiflexión, ejercemos una maniobra de rotación externa del pie y esto desencadena un dolor en el área de la sindesmosis. Y la otra forma de realizarla es con el paciente en bipedestación, con el pie lesionado fijo en el suelo, pedimos que el paciente rote su cuerpo generando un estrés sobre el área de la sindesmosis. Y la tercera prueba es la prueba de la pierna cruzada. Entonces la extremidad lesionada se cruza en forma de 4 sobre la extremidad contralateral, estando el paciente sentado, y hacemos una compresión sobre la rodilla de la extremidad lesionada, y esto puede desencadenarnos dolor sobre el área de la sindesmosis. Todas estas pruebas son positivas cuando generan dolor en el paciente, y hay que sospechar esa lesión de la sindesmosis y corroborarla con estudios radiológicos para saber si nos estamos ante simplemente un esguince o una inestabilidad franca. ¿Cuál es el tratamiento agudo del esguince? Entonces, el tratamiento se basa en 3 fases o 3 etapas, y la primera etapa, la etapa inicial, tiene como objetivos disminuir el dolor, disminuir inflamación y proteger el tobillo de nuevas lesiones. En esta fase inicial se han descrito diferentes mnemotecnias que nos ayudan a enfocarnos sobre los puntos en los cuales debemos intervenir, como esta mnemotecnia de Police, por sus siglas en inglés, en la cual buscamos una protección del tobillo, y esa protección se realiza con una inmovilización. La decisión de inmovilizar la articulación depende de diferentes factores, y uno de estos es el grado de lesión de los tejidos blandos, la sensibilidad y el dolor del paciente al apoyo. Esa inmovilización puede ir desde un vendaje bultoso, una inmovilización con una férula de yeso, una inmovilización dinámica con un walker o brace dinámicos, y el tiempo de inmovilización varía entre 5 a 10 días dependiendo del grado de lesión. La carga óptima, hoy en día se habla de la posibilidad de iniciar apoyo de manera temprana, incluso con esguinces grado 3, porque esto favorece la organización o la ubicación de los ligamentos lesionados para el proceso de cicatrización. Entonces, entre más temprano podamos dar apoyo protegido, sí, con un inmovilizador, esto es ideal para el avance en el protocolo de rehabilitación y de mejoría. El hielo pues es útil en la fase aguda para disminuir dolor, para disminuir inflamación. Compresión y elevación buscan como objetivo disminuir el sangrado intersticial y el edema. Y el uso de antiinflamatorios esteroideos en ciclos cortos es útil porque nos ayuda a disminuir dolor e inflamación, y esto acelera un poquito el inicio de la recuperación de los arcos de movilidad. La segunda fase tiene como objetivos la recuperación de movilidad y la fuerza muscular, y asimismo el entrenamiento en la parte propioceptiva del tobillo, buscando
disminuir la recurrencia de los episodios de esguince. Esta fase inicia una vez disminuya el edema y disminuya el dolor. Y en la última etapa o en la última fase de rehabilitación se centra en la recuperación de agilidad y de resistencia. Entonces, en nuestros pacientes deportistas, pues se aumenta progresivamente en los protocolos de entrenamiento, buscando dirigir esos protocolos a la recuperación y a la rehabilitación para la práctica deportiva. No me voy a extender en esto porque ya las doctoras hablaron previamente acerca de los criterios del reingreso o el retorno deportivo. Desde la parte médica, pues tenemos unos criterios generales como son que el paciente no tenga dolor con los rangos de movimiento, que tenga una movilidad tanto pasiva y activa completa de su articulación del tobillo, que la recuperación funcional del tobillo esté más o menos en un 70-90% con respecto a la comparación con la extremidad contralateral, y que el estado funcional del tobillo sea normal, así como su estado cardiovascular previo a la lesión. En los pacientes que han terminado su fase de rehabilitación y refieren persistencia de síntomas, edema, dolor o esguinces recurrentes después de haber iniciado su práctica deportiva, debemos sospechar lesiones asociadas al esguince que se presentan o que se suceden durante el mismo trauma en el tobillo, y la mayoría de ellas son inestabilidad crónica, de la cual les voy a hablar más adelante, los síndromes de pinzamiento de tejidos blandos en el tobillo, que se refieren a una fibrosis sinovial en la región anterolateral del tobillo, las fracturas del proceso anterior o de la región anterior y lateral del calcáneo, que pueden pasar desapercibidas, lesiones osteocondrales, o sea, lesiones del cartílago en el astrágalo, en el talo, como vemos en esta imagen de una artroscopia de tobillo, luxación de los tendones peroneos, o sea, los tendones peroneos salen de su localización por una desinserción o ruptura del retináculo peroneo que se inserta en la parte posterior del peroné, y lesiones de los tendones peroneos en la sustancia del tendón, como vemos en esta imagen clínica de cirugía. Las lesiones de la sindesmosis no diagnosticadas de forma aguda, que pueden hacer que persistan los síntomas en el paciente que ha sufrido esguince, y algo menos frecuente como el síndrome doloroso regional complejo, que es un dolor por encima del nivel esperado para la lesión que tuvo el paciente, de características neuropáticas, del cual se desconoce la causa específica, pero que se ha relacionado, se cree que el periodo de inmovilización y de desuso de la articulación del tobillo podría tener algún factor de relevancia en la aparición de este síndrome. Por eso el apoyo temprano, protegido, y el inicio de una rehabilitación adecuada puede proteger en la aparición de este síndrome. En cuanto a la inestabilidad de tobillo, entonces recordemos que todos los esguinces de tobillo tienen una incidencia, o pueden hasta el 30% terminar en una inestabilidad crónica del tobillo, y esta inestabilidad se define como esa percepción de inseguridad o inestabilidad relatada por el paciente, con episodios de esguince recurrentes, con dolor y con inflamación o edema en el área del tobillo. La inestabilidad la podemos diferenciar como inestabilidad funcional o inestabilidad mecánica, y la inestabilidad funcional se caracteriza por déficits en el control neuromuscular, en la propiocepción y en la fuerza muscular, que el paciente refiere como sensación de inseguridad, como pérdida de fuerza, y la inestabilidad mecánica se caracteriza por una laxitud de la articulación del tobillo que se genera por daño estructural en los ligamentos o laxitud de estos ligamentos en el control de la estabilidad. Estas dos pueden ir de forma concomitante o de forma aislada. En los deportistas, en los futbolistas, la inestabilidad crónica del tobillo se puede presentar con este deterioro funcional, reducción del nivel de actividad o la presencia de esguinces frecuentes. En la evaluación clínica debemos evaluar la alineación o los factores de riesgo que nos pueden favorecer la presencia de esguinces recurrentes, como es la alineación vara del retropié. Esa alineación hace que aumente la carga sobre la región lateral del tobillo y del pie, predisponiendo a esguinces, a fracturas por estrés del quinto metatarsiano o incluso a lesiones de los tendones peroneos. Hay pruebas de valoración clínica que nos hacen confirmar la inestabilidad, como la prueba
de inclinación del talo, en la cual hacemos un momento en varo en la región del calcáneo y aumenta el rango de movimiento de inversión en ese retropié, y la prueba de cajón anterior, como vemos en el video, que es una traslación anterior del calcáneo con el tobillo en 15 grados de plantiflexión, y es positiva cuando la traslación es excesiva comparada con la extremidad contralateral. El estudio imagenológico pues, se basa en radiografías con carga para evaluar alineación, radiografías con estrés en la misma prueba de inclinación del talo, que nos muestran cómo hay una apertura mayor en la región lateral del espacio tibio-peroneo. La resonancia es indispensable porque estas inestabilidades crónicas, y cuando son prolongadas, se acompañan de lesiones intraarticulares como las lesiones del cartílago, lesiones osteocondrales, con la presencia de osteofitos en la región anterior de la tibia y del talo que generan pinzamiento óseo anterior, lesiones de los tendones peroneos por los esguinces recurrentes. Y el tratamiento de esta inestabilidad, pues la parte del tratamiento conservador tiene un papel indispensable y es muy similar al tratamiento agudo de las esguince, solo que inicia en la fase 2 del tratamiento. Iniciamos con protocolos de rehabilitación y esos protocolos deben buscar obtener rangos de movilidad completos, entrenamiento en propiocepción, fortalecimiento muscular y estiramiento de toda la cadena muscular posterior. Cuando el tratamiento conservador ha fallado, entonces es el caso está indicado el tratamiento quirúrgico que busca obtener una estabilidad, de devolverle la estabilidad al tobillo. Y hay diferentes procedimientos quirúrgicos que buscan este objetivo. El procedimiento, la cirugía de elección, es la reparación anatómica, que lo que hace es reparar, retensar o reinsertar los ligamentos propios del paciente cuando son suficientes, cuando hay suficiente sustancia, y lo hacemos a través de suturas, anclajes o túneles en el peroné, reinsertándolos. Las reconstrucciones anatómicas, en las cuales se utilizan injertos de tendones que pueden ser del paciente, tomados del paciente o aloinjertos, y a través de túneles y fijación de estos injertos devolvemos la anatomía de los ligamentos que son insuficientes o el tejido está atenuado y no permiten una reparación primaria. Las reconstrucciones anatómicas se hacen mediante transferencias de un tendón, que es el tendón peroneo corto, y buscan estabilizar el tobillo en su región lateral. Este es un ejemplo de una reparación anatómica, que es el procedimiento de elección, en el cual buscamos reinsertar esos ligamentos en el borde anterior del peroné mediante suturas con anclas metálicas al borde anterior del peroné, y se refuerza con una aplicatura al retináculo del inferior de los extensores. La reconstrucción anatómica, como ven acá, se hace con un aloinjerto o con injerto de tendón, tratando de restaurar la localización de los puntos de inserción de estos ligamentos, reemplazando esos ligamentos por la sustancia del tendón. Y las reconstrucciones anatómicas que entraron en desuso porque se ha visto que aumentan la rigidez en la articulación subtalar y a largo plazo predisponen a la presencia de artrosis. Hoy en día ha entrado mucho en auge en la cirugía de pie y tobillo el uso de estas cintas, de estas aumentaciones con cintas de sutura sobre las reparaciones anatómicas, que es el procedimiento de elección, y esto se realiza o tiene indicación en deportistas de alto rendimiento, en pacientes obesos, en pacientes que tienen una hiperlaxitud ligamentaria o en cirugías de revisión de la inestabilidad crónica, debido a que los ligamentos reparados pues tienen una fuerza y una tensión limitada, y esto requiere un periodo de inmovilización prolongada que retrasa un poco el inicio de la rehabilitación. Entonces el uso de estas suturas busca darle mayor estabilidad en esa fase inicial de la cicatrización. Sin embargo, pues no contamos con estudios a largo plazo que nos digan qué pasa con estas suturas o cintas de suturas que son no flexibles, y sí con la mecánica del tobillo, y qué pasa con las reacciones granulomatosas que se puedan presentar con este dispositivo. Este tratamiento de reconstrucción puede hacerse de manera abierta, artroscópica o guiado por artroscopia. Las tres modalidades tienen resultados a largo plazo en los desenlaces clínicos y en tasa de complicaciones similares. Es
indispensable siempre acompañarlo de la artroscopia para identificar esas lesiones intraarticulares y tratarlas durante el mismo tiempo de la reconstrucción quirúrgica. ¿Cómo es el manejo postoperatorio de la reconstrucción de una inestabilidad de tobillo? En una inmovilización rígida durante las primeras 2 semanas, en general con una férula sin apoyo. Posteriormente pasamos a una inmovilización con una bota rígida, una bota de marcha o walker que nos permite iniciar el apoyo y proteger el tobillo de lesiones o de movimientos en bar o algo. Se inicia la rehabilitación física en el momento en que cambiamos de inmovilización al walker, recuperando una movilidad activa entre la semana 2 a la semana 4 y fortalecimiento de peroneos, entrenamiento de propiocepción a partir de la semana 6 en adelante. Se ha hablado sobre el uso de brace funcionales o de taping durante el inicio de la práctica deportiva. Esto ayuda a limitar un poco la movilidad de la articulación y en algunos estudios ha mostrado que baja la tasa de nuevos traumas en el tobillo. El retorno a la actividad deportiva luego de una reconstrucción o una reparación de inestabilidad crónica, pues las doctoras deportólogas nos hablaron de una cantidad de medidas que pueden ser evaluadas de forma objetiva desde el punto de vista de la cirugía. Depende del tipo de lesión y de la cirugía realizada, porque puede haber simplemente una inestabilidad del tobillo, pero también podemos tener que tratar lesiones osteocondrales o pinzamientos de tobillo que aumentan el tiempo de recuperación, pero en general el paciente debe tener disminución del dolor y del edema, tener un rango de movilidad sin dolor, tener una recuperación del 90% de la fuerza muscular cuando se compara con la extremidad contralateral y tener una estabilidad y propiocepción adecuadas. Alrededor de los 3 meses, este paciente, después de la reparación de la inestabilidad crónica, podría iniciar la actividad deportiva de trote en terreno plano y con diferentes protocolos de rehabilitación, con medidas objetivas, ir avanzando en el reintegro deportivo. Como conclusiones, entonces, tenemos que una evaluación precisa y el manejo inicial y apropiado de un esguince agudo del tobillo nos pueden prevenir el desarrollo de una inestabilidad crónica, y el tratamiento de la inestabilidad crónica debe ser una prioridad, porque esta inestabilidad nos aumenta el riesgo de sufrir una artrosis de tobillo en el 78% de los casos. Muchísimas gracias.